Hola amigos, este video se trata de la suma de dos vectores concurrentes por el método gráfico, utilizando el método del paralelogramo, y por el método analítico, utilizando la ley de senos y cosenos. Te invito pues a seguir la solución de este ejemplo. Ejemplo de suma de vectores. En la siguiente suma de vectores, encuentra por el método gráfico y analítico la magnitud de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal. Como puedes ver, tenemos dos vectores, un vector F1 de 250 newtons colocado a menos 140 grados y un vector F2 de 400 newtons está a 180 grados. Pasemos a la solución. Vamos a resolver este ejemplo por el método gráfico del paralelogramo. Tenemos dos vectores, un vector 1, F1 de 250 newtons, medido a 140 grados. En este caso son 140 grados negativos porque están medidos a partir del eje X negativo. 140 grados. Y tenemos una fuerza 2 horizontal, es decir, en 180 grados, de 400 newtons. Y vamos a necesitar un pequeño plano cartesiano para iniciar nuestro ejercicio. Vamos a trazar dos vectores. Primero estableceremos la escala. Y la escala la estableceremos así. 1 centímetro equivale a 50 newtons para este caso. Por lo tanto, convertiremos estas fuerzas a centímetros. Mi fuerza 1 de 250 newtons lo voy a convertir con el factor que dice que 50 newtons equivalen a 1 centímetro. Por lo tanto, cancelamos newtons con newtons y el resultado me va a quedar 250 entre 50, serán 5 centímetros. Para el vector 2 serán 400 newtons multiplicado por mi factor 50 newtons, eso 1 centímetro. Cancelamos newtons con newtons y me queda 400 entre 50, serán 8 centímetros. Esas son las dimensiones de los vectores que voy a dibujar. Bien, para el primero me dice que lo haga a 140 grados negativos y estableceremos aquí la medida. 140 grados negativos está en el primer cuadrante, aquí. ¿Sí? A partir de esa marca trazaremos el vector de 5 centímetros. Recuerda que tienes que hacerlo lo más exacto posible. 5 centímetros es aquí. Este es mi primer vector, F1 igual a 250 newtons. Tiene un ángulo negativo de 140 grados, por lo tanto puedo decir que tiene un ángulo positivo de 40 grados. Porque es el ángulo complementario. Mi fuerza 2 está a 180 grados y, como establecimos, mide 8 centímetros. Vamos a medirlos aquí. 8 centímetros. Ahí está. De 400 newtons. Ya que tenemos dibujados nuestros dos vectores, vamos a trazar líneas auxiliares. Líneas auxiliares para los vectores. Primero, una línea auxiliar paralela al vector 1, pero al final del vector 2. Esa es una línea auxiliar. Luego vamos a trazar otra línea paralela al vector 2,
pero al final del vector 1. Ahí. Líneas auxiliares. Y como puedes ver, se formó un paralelogramo. De ahí su nombre. Y lo que estoy buscando es mi fuerza resultante. La fuerza resultante será el vector a partir del origen y hasta donde se junten las dos líneas auxiliares. Es decir, en esta posición. Esta es mi fuerza resultante que aún no conozco. También necesito establecer cuál es el ángulo de aquí. Esta es mi fuerza resultante. Bueno, pues lo que sigue, ya que lo tengo, no hay más vectores, lo voy a medir. Este vector mide 5.2 centímetros. Mi fuerza resultante mide 5.2 centímetros. Al multiplicarla por el factor que me dice que 1 centímetro equivale a 50 newtons, puedo decir que mi vector mide 260 newtons. 260 newtons. Luego debo medir el ángulo, este de aquí. Pero acuérdate que tenemos que medirlo de forma positiva. Y este ángulo me da un valor de, ahí está, un ángulo de aproximadamente 142 grados. 142 grados. Aquí 142 grados. Entonces puedo decir que mi fuerza resultante tiene un valor de 260 newtons con un ángulo de 142 grados positivos. Recuerda que la exactitud de este método depende de la exactitud de tu dibujo. Y estos son los resultados. Resolveremos este ejemplo de dos fuerzas por el método analítico. Y para eso ya tenemos aquí las fuerzas que nos han pedido sumar. Vamos a iniciar primero trazando unas líneas auxiliares. Por ejemplo, una línea auxiliar paralela al primer vector, pero al final del segundo vector. Y una línea paralela al primer vector, perdón, al segundo vector, pero al final del primer vector. Este dibujo no está a escala, pero nos va a permitir hacer tomar algunas relaciones. Observa que la fuerza resultante que estoy buscando se encuentra aquí, mi fuerza resultante. Y veamos. Gracias a estas líneas auxiliares pude formar un triángulo oblicuángulo, del cual conozco este lado de abajo, que es la fuerza 2, que vale 400 newtons. Conozco este otro lado, si observas, es igual al vector 1, a fuerza 1 de 250 newtons. Entonces, este mide lo mismo, 250 newtons. ¿Sí? ¿Conozco ángulos? Sí, sé que este ángulo es de 140 grados, por lo tanto, este otro también vale 140 grados. Y su ángulo complementario será este, de 40, que lo vamos a nombrar beta. Estoy buscando la fuerza resultante, entonces conozco dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, que es de 40.
Por lo tanto, eso me permite utilizar la ley de cosenos. Ley de cosenos, que dice que el cuadrado del vector desconocido es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces el producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso es beta. Otra relación que me va a servir es la ley de senos. La ley de senos establece que la fuerza 1 entre el seno del ángulo alfa, en este caso alfa es este ángulo, que no lo conozco, estoy buscando, que va aquí. Eso va, es fuerza 1 entre el seno del ángulo alfa, es igual a, en este caso, la fuerza resultante sobre el seno de beta. ¿Sí? De aquí lo que me interesa es el seno de alfa, por lo tanto, la relación queda así, F1 por el seno de beta entre la fuerza resultante. Son las relaciones que vamos a estar utilizando. Y vamos a sustituir. Fíjate. Primero, mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de beta. Es decir, que fuerza resultante es, en este caso serían 250 newtons al cuadrado más 400 newtons también al cuadrado menos 2 veces 250 por 400 por el coseno de 40 grados. La fuerza resultante entonces será, recuerda que el coseno de 40 grados lo vamos a obtener de tu calculadora, y el coseno de 40 grados me da 0.7660, que lo vamos a utilizar. Entonces tengo aquí que 250 newtons al cuadrado son 62.500 más 400 al cuadrado, que son 160.000, menos 2 por 250 por 400 por 76.60 me da 153.200. Es decir que todo esto me da la raíz de 69.300. Y al obtener la raíz cuadrada me da 263.25 newtons. Ya sé cuánto mide la magnitud de mi fuerza resultante. Me falta conocer el ángulo. Recuerda la otra relación. Seno del ángulo, en este caso es del ángulo alfa, es igual a F1 por el seno de beta entre la fuerza resultante. Es decir, la fuerza 1 vale 250 newtons multiplicado por el seno de 40 grados entre 263.25 newtons. Por lo tanto, el seno de alfa, recuerda que el seno de 40 grados es 0.6428. Al sustituir aquí me da 0.6104. Esta operación, 250 por 0.6428 entre 263.25,
me da como resultado 0.6104. Pero yo lo que quiero es alfa. Entonces alfa es igual al seno inverso de 0.6104. Es decir que alfa es igual a 37.6 grados. Por lo tanto, mi vector ya completo, mi fuerza resultante es igual a 263.25 newtons, pero con un ángulo de 37.6 grados. Recuerda que este ángulo es un ángulo negativo porque está medido a partir del ángulo del eje X negativo. Por lo tanto, el ángulo positivo que me interesa será de 142.4 grados. Mi fuerza resultante será 263.25 newtons, pero con un ángulo, como te dije, de 142.4 grados. Este es un ángulo negativo, como lo puedes observar, es a partir del eje X negativo a favor de las manecillas del reloj, por eso este es negativo. El que me interesa es el que va contra las manecillas del reloj. Entonces a 137.6 negativos le sumo 180 grados y me da 142.4. Este es el resultado. Lo podemos comparar con el resultado de, este es por el método analítico. Comparándolo con el procedimiento anterior, que era por el método gráfico, nos había dado una fuerza resultante de 262.5 newtons con un ángulo de 140 grados. Sí hay una diferencia, pero esto es por el método gráfico, ¿sí? Debe mejorarse la gráfica en el método gráfico para acercarnos a este valor del procedimiento analítico. Te invito a que me dejes tu comentario y compartas con tus amigos este video. Suscríbete a la página haciendo clic aquí en el icono y para que puedas acceder a los nuevos videos. Si te gustó el video, regálame un like. Hasta la próxima.